7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, en este martes 7 de junio del año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Oli Matos, Eury Cabral, Melton Pineda, José La Luz, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero. Buenos días en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Y buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Los equipos del Sol de la Mañana y el Sol de la Tarde, pues se preparan para salir en el día de hoy a la ciudad de Nueva York. El equipo del Sol de la Mañana pues se parte en el día de hoy porque tiene que ser así para poder estar haciendo el programa desde allá, si Dios lo permite, mañana a partir de las 7 de la mañana. Y el equipo del Sol de la Tarde pues lo hace mañana y llega inmediatamente para hacer el Sol de la Tarde. Si Dios quiere, nosotros estaremos el Sol de la Mañana, Sol de la Tarde, en los días miércoles, jueves y viernes de esta semana desde Nueva York. Para nosotros, desde el surgimiento del Sol de la Mañana, pues ha sido muy importante este contacto directo con nuestra diáspora en los Estados Unidos. Nos retroalimenta muchísimo y este año por las elecciones en la República Dominicana, pues es la primera vez que vamos a estar en este 2016 con motivo de las elecciones. Pues no era difícil, aunque Nueva York es, incluso en términos electorales, muy, muy importante, pero no era difícil apartarnos de el centro de todo, ¿no? Para los dominicanos, que es el país. Pero qué bueno que ahora, inmediatamente pasadas las elecciones, ya estamos de nuevo allá y siempre identificado con una causa dominicana. Para nosotros ha sido importante pues la causa de Adriano Espaillat. En 2 oportunidades ha buscado ser el representante del distrito electoral número 13 de Nueva York, es decir, ir a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que sabemos que tiene congresos estatales y el Congreso Federal es el de donde está el Senado y donde está pues la Cámara de Representantes, que es igual a la Cámara de Diputados. Luego están los congresos que son estatales. En este caso estamos hablando de una posición federal. Adriano Espaillat es senador estatal, busca una posición federal en la República Dominicana. Un diputado, solo tenemos un congreso, no tenemos congresos en las provincias, que no son estados sino son provincias, entonces no tenemos congreso, y un diputado lo es un diputado de la República. Por eso es que es muy difícil las cosas para un diputado nuestro, porque se escoge
por una circunscripción, pero sus tareas son nacionales y es un funcionario nacional. El diputado y el senador es un funcionario nacional. Incluso en términos legislativos, su prioridad tiene que ser los asuntos de la nación. Está en la obligación de poner los propios intereses particulares de la circunscripción que puede estar representando cuando estos coliden con el interés nacional. Entonces, es un funcionario nacional. Así es que, de nuevo, estaremos allá. Ya Adriano Espaillat lo ha intentado 2 veces. Esta es su tercer intento. Ojalá que lo logre. Ojalá que la comunidad dominicana pueda unirse en torno a ese objetivo. Nos agrada mucho el hecho de que los partidos políticos nuestros no tienen diferencia en relación con ese tema y están unificados todos los partidos de la República Dominicana en cuanto a este objetivo. Naturalmente, la llegada a la Cámara de Representantes no depende solamente de la comunidad dominicana. La unidad de la comunidad dominicana es solo un mensaje, porque se trata de un representante que tiene por igual que representar a otras comunidades hispanas, pero tiene que representar también a comunidades que no son hispanas y por lo tanto tiene que moverse en un ámbito bastante amplio. No puede ser el ámbito local. Otro dominicano de una trayectoria brillante, que fue el primer concejal dominicano, Linares, también busca lo propio, y hay 2 dominicanos en la competencia por este puesto en la Cámara de Representantes, junto a otros líderes, 7 u 8 líderes más que están buscando el mismo espacio. Nosotros, como siempre, apoyamos a los dominicanos. Esa es nuestra causa, y cuando hemos perdido apoyando esa causa, no hemos perdido, porque lo que hagamos por los dominicanos en cualquier parte del mundo siempre será ganar, porque sabe la comunidad dominicana que cuenta con nosotros, en lo que humilde y modestamente podamos aportar. Son las 7:08 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Creo que fue muy prudente en el día de ayer el candidato de el cambio, el candidato del PPK, el candidato Pedro Pablo Kuczynski, que su Peruanos por el Cambio se llama su partido, el de Keiko Fujimori y la Fuerza Popular, pero Pedro Pablo Kuczynski en el día de ayer les pidió a sus seguidores, a la prensa que esperaba para que él se proclamara como el ganador de las elecciones, Pedro Pablo Kuczynski, con mucha prudencia, les pidió esperar el final del conteo. ¿Qué ha ocurrido? Que Pedro Pablo Kuczynski mantiene la delantera, pero la brecha entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se ha estrechado. Humberto Paniagua me dejaba los números más recientes extraídos del periódico El Comercio del Perú. Con el 95.36 de las actas procesadas, 95.36 actas procesadas, hay 93.94% contabilizadas. Hasta ahora, Pedro Pablo Kuczynski, 50.18%.
50.18%. Y tiene pues Keiko Fujimori 49.82%. 49.82%. Entonces hay una favorabilidad para Pedro Pablo Kuczynski de 0,36%, que en realidad es una diferencia de un 18%. Si Kuczynski, si Keiko subiera 0.18%, ahí se produce un empate inmediatamente. Entonces, esta es la situación. De todas maneras, esas elecciones hay que definirlas y se definen con un punto. El que tenga un voto por encima es el próximo presidente o la próxima presidenta peruana. Hasta ahora, con el 95.36% de las actas procesadas, el 93.94% contabilizadas, pues Pedro Pablo Kuczynski mantiene una mínima diferencia por encima de Keiko Fujimori. Si es así, Pedro Pablo Kuczynski es el nuevo presidente peruano en una situación muy difícil porque el Congreso es fujimorista y es un Congreso que ha sido electo en las elecciones anteriores. Ya Keiko Fujimori y el partido que ella representa, Fuerza Popular, tienen 73 de 130 congresistas. Es una sola cámara, es un Congreso unicameral. Y el fujimorismo tiene 73 de 130 legisladores. El Partido Peruano por el Cambio, que lleva como candidato a Pedro Pablo Kuczynski, tiene 18. Y la fuerza que postuló a Verónica Mendoza tiene 20 legisladores. Los otros están pues repartidos en otras formaciones. Así es muy difícil. Así es muy difícil. Incluso para la economía de ese país es un mensaje pues adverso. Los mercados buscan mensajes de estabilidad. Cuando un presidente gana las elecciones, no tiene control del Congreso, ni una fuerza representativa en el Congreso, pues se sabe que los grandes proyectos realmente son un riesgo, una gran aventura. Cuando un presidente gobierna sin respaldo congresual, pues esto no lleva un mensaje de estabilidad. Pero las decisiones de los pueblos hay que respetarlas. El mismo pueblo, el mismo electorado que le ha dado esa mayoría al fujimorismo es el mismo que en la presidencia ha dividido el voto en dos. Ha dividido el voto en dos partes iguales con una ligera ventaja para Pedro Pablo Kuczynski, que tendrá que demostrar mucha madurez política, mucha capacidad de diálogo, de entendimiento para lidiar con la situación. Ojalá que no termine pues arrepintiéndose de haber ganado unas elecciones en su país.
en esas circunstancias. Por eso los regímenes también que son parlamentarios tienen esa ventaja, que se forma un gobierno cuando hay una mayoría parlamentaria. En España hay unas elecciones, la ganó el PP, pero el PP ganó sin la mayoría para poder constituir el gobierno y hay que celebrar unas nuevas elecciones. Porque si no tiene la mayoría en el Parlamento, pues no puede formar un gobierno. Y la mayoría, aunque usted no la alcance en unas elecciones, la puede negociar con las otras fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Pero en España ha sido imposible un acuerdo para conseguir la mayoría que permitiera la formación de un gobierno. Son las 7:17 minutos. El sol de la mañana. Bueno, en el día de ayer, pues los candidatos que aún quedaban en huelga de hambre desistieron de la huelga de hambre, levantaron la huelga de hambre. Ya tenían pues 11 días de huelga pidiendo la anulación de las elecciones en Santo Domingo Este. En el día de ayer abandonaron esta huelga. En esta huelga estaba el pastor Dio Astacio, estaba un candidato, Rafael Rosó, y dos candidatos, estaba Dio Astacio y habían dos candidatos de Alianza País, y estaba Claudio Camaño Vélez, que es candidato de Alianza País. Me imagino que Camaño Vélez estaba en solidaridad con las otras personas que estaban en huelga, porque hasta ahora no ha presentado ningún recurso en relación con las elecciones de la boleta C1, que era la boleta de la que él participaba. Entonces, bueno, por una parte, positivo que ellos hayan levantado esta huelga. Se supone que deben incoar los recursos que tengan disponibles para demostrar las irregularidades que ellos han estado alegando. Me llama la atención el hecho de que la levantaron y entonces esto se está presentando, y así se organizó todo, como una petición de Luis Abinader, que fue y les pidió que levantaran la huelga y ellos levantaron la huelga. Era la salida honorable entre comillas. Ahora, ¿por qué me llama la atención? Porque ninguno de estos candidatos que estaban en huelga eran candidatos del PRM. El candidato del PRM no hizo huelga de hambre. Entonces, no es malo que Luis Abinader actúe como un representante de la oposición y que sin tomar en cuenta que sean o no de su partido, haya sido solidario con ellos. Yo no critico eso. Eso yo creo que es correcto. Lo que no es correcto es que usted forme un sindicato para una cosa
y después lo abandone para otra cosa. Porque si allí están en huelga un candidato del PQDC y usted ha formado un sindicato con el candidato presidencial del PQDC y presidente del PQDC, pues no se coja el estrellato solo para usted cuando está involucrado un candidato del PQDC. Y había otros candidatos, los otros candidatos son de Alianza País. Entonces lo correcto y lo delicado era que Luis Abinader, en este caso, llamara a sus amigos Elías Wessing Chávez y Guillermo Moreno y fuera con ellos a decir que a petición de los candidatos o de los ex candidatos presidenciales, pues se produjo el levantamiento de la huelga, porque se supone que ellos políticamente no obedecen a Luis Abinader, sino que deben tener algún sentido de lealtad por las fuerzas que lo postularon. Pero parece que ya ellos se van olvidando un poco de eso. Tal vez no han sentido la solidaridad que esperaban por parte de los partidos que lo postularon. Y fíjense cómo, no siendo ninguno de ellos candidatos del PRM, aparecen levantando la huelga porque se lo ha pedido el candidato del Partido Revolucionario Moderno. En relación con Dio Astacio, yo debo aclarar que cuando presentamos en primicia aquí en El Sol de la Mañana el audio de planificación de la huelga de hambre de los ex candidatos, en ningún momento nosotros planteamos que se trataba de la voz del pastor Dio Astacio. No planteamos que se trataba de la voz del pastor Dio Astacio, ni dijimos que se trataba de ninguna otra persona. Es decir, no identificamos la voz de nadie, solo nos limitamos a presentar el audio. Si otros comunicadores han entendido que esa es la voz de Dio Astacio, bueno, ellos sabrán por qué dicen que esa es la voz de Dio Astacio. Lamento que en relación con el pastor Astacio, no pensar igual que el camarada Eury Cabral, que lo considera una persona incapaz de una serie de sentimientos, etcétera, porque cosas que he escuchado de él y cosas que incluso él ha planteado en El Sol de la Mañana, me reflejan una persona que, bueno, si esos son los pastores evangélicos, hay que revisar algunas cosas. Es decir, yo no he dicho que ese era Dio Astacio. Lo que yo no meto mi mano en la candela asegurando que es capaz de hacer esto, que es capaz de hacer aquello, porque una persona que venga a un programa como este y califique de tonto macute a los seguidores de Alfredo Martínez, como lo hizo, es decir, una persona que en el siglo XXI pretenda denigrar a un candidato por razones raciales, sencillamente no lo entiendo. Y muchas cosas que refleja, no solo, bueno, no voy a decir que en ese audio, porque no he dicho que ese audio pertenezca a Dio Astacio, pero en una serie de cosas, señores, que cuando salgan a relucir, miren, este país, aquí hay cosas que el país le escucha y el país no la cree. Aquí hay cosas que el país le escucha y el país no la cree. Usted sabe lo que hablar entre candidatos
de un plan para matar al presidente de la Junta Central Electoral. Que ese hijo de la P o este hijo de la que es lo que merece es que lo maten. Y entre ellos hay supuestos evangélicos. Supuestos evangélicos. Entre los que están hablando de planes macabros contra otras personas. Bueno, la verdad es que las cosas a veces son increíbles, pero reitero que si alguien ha planteado que ese audio corresponde a Dio Astacio, no fuimos nosotros. No fuimos nosotros porque en ningún momento hemos dicho que ese audio corresponde a este señor, a este extraño pastor. No he dicho que eso corresponde a ese pastor tan extraño, en ningún caso. Que por cierto, tuve la oportunidad de escuchar la respuesta que le daba ayer Alfredo Martínez a Melton Pineda cuando le preguntó si él no había sentido que en esta campaña lo querían denigrar por el color de su piel, por sus orígenes, que lo querían denigrar, que era lo que Melton le estaba preguntando cuando dijo que si no se sintió que querían hacer con él o que habían hecho con él algo parecido a Peña Gómez. La respuesta de Alfredo Martínez me gustó mucho. ¿Cuál fue la respuesta? Yo no sentí eso en esa campaña. Y es verdad, aunque aquí hay algunos estúpidos que se meten a la política y sin formación política entienden que porque tienen otros roles, pueden venir y hacer y deshacer y que tienen una cierta impunidad, porque parece que la Biblia le da cierta impunidad para una serie de cuestiones. La verdad es que en esta sociedad del siglo XXI, ese es un asunto superado. En el caso de Alfredo Martínez, que algunos despectivamente usan, digamos, su apodo, el referente del Cañero, para denigrarlo. ¿Qué hizo Alfredo Martínez? Alfredo Martínez incorporó con orgullo ese referente. ¿Y cómo puede haber un político avergonzado de sus orígenes? ¿Cómo puede haber un político avergonzado de sus orígenes? No, lo que algunos pretendían enrostrarle para denigrarlo, él lo usó en su campaña y esa fue su identidad. Alfredo Martínez, el Cañero, que por cierto, Manuel Jiménez ha escrito una serie de cosas supuestamente para demostrar el fraude, pero el fraude de Manuel Jiménez no está demostrado en función de lo que ocurrió en los colegios electorales, sino que su alegato de fraude está en función de la historia de las elecciones. Atención, estas comparaciones, dice Manuel en algo que escribió y que me lo enviaron. Atención, en el 2006, Juancito aspiró y ganó la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Obtuvo la astronómica suma de 141,000 votos. Juan de los Santos era diputado. El Cañero también lo es. Segundo, Juan de los Santos era miembro del CC. El Cañero también lo es. Tercero, el PLD estaba en el gobierno en el 2006 cuando Juancito aspiró. Ahora también lo está. Y siempre que se va a referir Manuel Jiménez, Alfredo lo va a hacer por el apodo del Cañero. No, en ningún momento se va a referir a Alfredo Martínez, porque cada vez que él dice el Cañero, él entiende que lo está denigrando. Entonces, fíjense qué es lo que él plantea. Bueno, ahora bien, hasta aquí estarían ambos, Juancito y el Cañero, en las mismas condiciones, igualados para aspirar. Pero chequee lo que sigue.
4. Juancito tenía por lo menos 50 veces los recursos económicos que el Cañero. 5. Juancito hizo 2 años completos de campaña. El Cañero hizo solo 3 meses. 5. El PLD estaba totalmente unificado en torno a Juancito, pero en torno al Cañero no. 6. La sociedad apoyó a Juancito, al Cañero no. La tasa de rechazo de Juancito rondaba el 25%, la del Cañero el 75%. Mire, señores, ni el diablo tiene una tasa de rechazo de un 75%. Ni el diablo tiene una tasa de rechazo de un 75%. Ni el diablo la tiene de un 75%. Entonces, 8. A Juancito lo apoyó el Partido Reformista, al Cañero no. 9. A Juancito lo apoyó el PQDC, al Cañero no. 10. A Juancito lo apoyó la Fuerza Nacional Progresista, al Cañero no. 11. A Juancito lo apoyó la UDC, al Cañero no. 12. A Juancito tenía un solo contrincante reconocido y con ascendencia política y partidaria, Domingo Batista. El Cañero, en cambio, tenía 4 adversarios importantes: Manuel Jiménez, Tunti Rotinel, Domingo Batista y Dio Astacio. 13. Juancito era súper conocido en todo Santo Domingo Este y en el país. El Cañero solo en la circunscripción número 3 del municipio. Manuel, pero tú estás diciendo que él tenía una tasa de rechazo que ni el diablo la tiene, de un 75%, y después dice que él no era conocido en la circunscripción número 1 y 2. ¿Cómo diablo lo van a rechazar si no lo conocían? Es decir, ¿cómo diablo lo van a rechazar si tú dices que no lo conocían? Ahora, si tú me dices que era desconocido, eso yo te lo creo, pero las dos cosas juntas no. ¿Cómo diablo lo van a rechazar si tú dices que era un desconocido en esas 2 circunscripciones? Entonces, ¿de dónde sale la tasa de rechazo que él tenía si era desconocido en esas dos circunscripciones? Entonces, ¿qué pasa? Que dice otras cosas. ¿Podría sacar, entonces, él se pregunta, podría sacar más votos que Juancito? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Quién se lo va a creer? Un fraude un fraude sin precedente. El Cañero 158,000 votos y Juancito 141,000 votos. Un chin más. Juancito siendo alcalde, con el apoyo de todos los aliados y el PLD totalmente unificado en torno a él, en el poder. Es decir, que él entiende que el fraude está en el hecho de que Juancito la última vez sacó 141, la primera vez que aspiró 141,000 votos y el Cañero 158,000. Que cómo va a ser que Juancito conocido y que el Cañero. Manuel, la cantidad de votos que habría sacado Juancito no la podemos medir, porque tú me estás hablando de las elecciones anteriores. Pero si Juancito de los Santos hubiese participado en estas elecciones, yo estoy seguro que saca más votos que lo que sacó Alfredo Martínez. Si Alfredo Martínez sacó 158,000 votos en estas elecciones, Juan de los Santos sacaba el mínimo de 175,000 votos o 180,000 votos en estas elecciones, porque tú tenías un 6% en el escenario con Juancito. Tú marcabas un 6% y pasaste a marcar a un 18, un 20% en el escenario de la muerte de Juancito, después de la muerte de Juancito, con cualquier candidato que se presentara. De manera que tú no me puedes medir a Juancito en función de lo que sacó en las elecciones anteriores, porque tú no me puedes comparar la población del 2006 con la del 2016, ni la posterior con la del 2016, no, ni unas elecciones particulares para alcalde y el Congreso con unas elecciones presidenciales de toda la convocatoria que envuelven estas elecciones. La única comparación posible sería si Juan de los Santos participa en estas elecciones. Tú me puedes comparar a Juan de los Santos, pero Juan no sabemos la cantidad de votos que habría sacado Juan de los Santos porque no participó. Pero seguro tú puedes estar que habría sido por encima de lo que sacó Alfredo Martínez, porque ya Juan, una serie de problemas que Alfredo Martínez está resolviendo ahora, Juan lo había resuelto.
no olvidemos que ustedes denigran ahora a Alfredo Martínez, pero Juan padeció lo propio. Juan era el rifero. Juan era el banquero. A Juan le atribuyeron muchísimas cosas para denigrarlo y tuvo que irse imponiendo y tuvo, con la seriedad de su trabajo, se ganó un nombre. Pero en principio lo recibieron denigrándolo también, denigrándolo, y después ganó un nombre. Es decir, ya él había resuelto en función de su nombre, de una gestión brillante, una serie de cosas, y probablemente se habría movido ahí como el alcalde más votado de todo el país si hubiese participado en estas elecciones. Esa es la comparación que aplica. Cambio y fuera.